Bueno, estamos ya en el canto 10. Ya les adelanté más o menos qué es lo que sucede, que Martín Fierro y la cautiva se van de las tolderías. Pero voy a leer una parte de este canto porque nuevamente habla de la relación del indio con el caballo. Es el canto 10 de la segunda parte. Desde ese punto, o sea, desde que él mató a ese indio, sabía que lo iban a perseguir, y bueno, dice esto. Desde ese punto era fuerza abandonar el desierto, pues me hubieran descubierto y aunque lo maté en pelea, de fijo que me lancean por vengar al indio muerto. A la afligida cautiva mi caballo le ofrecí. Era un pingo que adquirí y donde quiera que estaba, en cuanto yo lo silbaba, venía a refregarse en mí. Yo me le senté al del Pampa, o sea, se roba el caballo del indio. Era un oscuro tapado. Cuando me hallo bien montado de mis casillas me salvo, y era un pingo como galgo que sabía correr boleado. Para correr en el campo no hallaba ningún tropiezo. Los ejercitan en eso y los ponen como luz, de entrarle a un avestruz y bolear bajo el pescuezo. O sea, era muy rápido el caballo y muy hábil también para correr en el campo. El Pampa educa al caballo como para un entrevero. Como rayo es de ligero en cuanto el indio lo toca, y como un trompo en la boca da vuelta sobre de un cuero. Lo varea en la madrugada, jamás falta ese deber. Luego lo enseña a correr entre fangos y guadales. Ansí en esos animales es cuanto se puede ver. O sea, es el mejor caballo porque está muy bien entrenado. En el caballo de un pampa no hay peligro de rodar. No, uno no se puede caer del caballo de un pampa. Jue pucha y para disparar es pingo que no se cansa. Con prolijidad lo amansa sin dejarlo corcovear. El corcovo o el corcoveo es eso que hace el caballo cuando quiere sacarse al jinete de encima, que lo podemos ver en esas domas de Jesús María o no sé qué, que eso no es una doma, es un maltrato a un animal para hacer un espectáculo, simplemente porque no hay, domar a un animal implica un proceso, no es algo que sacan un caballo bravo y se le suben encima a ver si lo tira o no lo tira. Bueno, pero el corcovear es eso que el caballo hace eh, encorvando el lomo para tirar al jinete. Para quitarle las cosquillas, con cuidado lo manosea. Horas enteras emplea y por fin solo lo deja cuando agacha las orejas y ya el potro ni cosea. Jamás le sacude un golpe, porque lo trata al bagual con paciencia sin igual. Al domarlo no le pega, hasta que al fin se le entrega ya dócil el animal. Y aunque yo sobre los bastos me sé sacudir el polvo, o sea, yo sé montar, a esa costumbre me amoldo, a esta costumbre de la paciencia con el caballo. Con paciencia lo manejan y al día siguiente lo dejan rienda arriba junto al toldo, es decir, lo dejan descansar. Así todo el que procure tener un pingo modelo lo ha de cuidar con desvelo y debe impedir también el que de golpes le den o tironen en el suelo. Martín Fierro no está de acuerdo con ese modo el modo del maltrato hacia el caballo para poder doblegarlo, sino que admira, es lo único, esta forma del indio de tratar al caballo y de cautivarlo, no de rendirlo, sino de cautivarlo y hacerse uno con ese animal. Muchos quieren dominarlo con el rigor y el azote, y si ven al chafalote que tiene trazas de malo, lo embraman en algún palo hasta que se descogote. Es decir, otra vez el maltrato. Lo atan al caballo hasta que el caballo tira hasta que se cansa, y esa es la forma de domarlo. Todos se vuelven pretextos y vueltas para ensillarlo. Dicen que es por quebrantarlo, mas comprende cualquier bobo que es de miedo del corcovo y no quieren confesarlo. El animal yeguarizo, perdónenme esta advertencia, es de mucha conocencia y tiene mucho sentido. Es animal con sentido, lo cautiva la paciencia. Es decir, el caballo
no va a ser fiel, digamos, a ese jinete o a su dueño con esta paciencia, con este trato paciente y sin miedo. Aventaja a los demás el que estas cosas entienda. Es bueno que el hombre aprenda, pues hay pocos domadores y muchos frangolladores que andan de bozal y rienda. O sea, gente que no sabe hacer las cosas, pero que lo mismo supuestamente doma el caballo. Bueno, cuenta cómo es el regreso, cómo tienen que dormir con la cautiva también al campo raso y saben que los van a perseguir y bueno, marchaban como a todo lo más rápido que podían. Recuerda en ese regreso a Cruz y besa la tierra cuando ya dejan la tierra de los salvajes. Encuentran una estancia y ahí se despide de la cautiva y sigue su camino. En el canto 11 dice: mientras que toma un trago para refrescar el garguero y mientras tiembla el muchacho y prepara su instrumento, les contaré de qué modo tuvo lugar el encuentro. ¿De qué muchacho hablará? Me acerqué a algunas estancias por saber algo de cierto, creyendo que en tantos años esto se hubiera compuesto. Es decir, que las autoridades ya no, quizás eran distintas, piensa Martín Fierro. Pero cuanto saqué de limpio fue que estábamos lo mismo. Ansí me dejaba andar haciéndome el chancho rengo, porque no me convenía revolver el avispero, pues no ignorarán ustedes que en cuentas con el gobierno tarde o temprano lo llaman al pobre a hacer el arreglo. O sea que él pensaba que de nuevo lo iban a estar buscando. Pero al fin tuve la suerte de hallar un amigo viejo que de todo me informó y por él supe al momento que el juez que me perseguía hacía tiempo que era muerto. Por culpa suya he pasado 10 años de sufrimiento. Y no son pocos 10 años para quien ya llega a viejo. Y los he pasado ansí si en mi cuenta no me yerro. 3 años en la frontera, 2 como gaucho matrero, y 5 allá entre los indios hacen los 10 que yo cuento. Me dijo a más este amigo que anduviera sin recelo, que todo estaba tranquilo, que no perseguía el gobierno, que ya nadie se acordaba de la muerte del moreno, aunque si yo lo maté mucha culpa tuvo el negro. Estuve un poco imprudente, puede ser, lo confieso, pero él me precipitó porque me cortó primero, y además me cortó en la cara, que es un asunto muy serio. O sea, no se responsabiliza mucho por lo que sucedió con aquel moreno. Me aseguró el mismo amigo que ya no había ni el recuerdo de aquel que en la pulpería lo dejé mostrando el cebo. Él de engreído me buscó, yo ninguna culpa tengo. Él mismo vino a pelearme y tal vez me hubiera muerto si le tengo más confianza o soy un poco más lerdo. Fue suya toda la culpa porque ocasionó el suceso. Que ya no hablaban tampoco, me lo dijo muy de cierto, de cuando con la partida llegué a tener el encuentro. Esa vez me defendí como estaba en mi derecho, porque fueron a prenderme de noche y en campo abierto. Se me acercaron con armas y sin darme voz de preso, me amenazaron a gritos de un modo que daba miedo. Que iban a arreglar mis cuentas tratándome de matrero, que no era el jefe el que hablaba, sino un cualquiera de entre ellos. Y ese, me parece a mí, no es un modo de hacer arreglos, ni con el que es inocente, ni con el culpable menos. Con semejantes noticias yo me puse muy contento y me presenté ande quiera como otros pueden hacerlo. De mis hijos he encontrado solo 2 hasta el momento, y de ese encuentro feliz le doy gracias al cielo. A todos cuantos hablaba les preguntaba por ellos, mas no me daba ninguno razón de su paradero. Casualmente el otro día llegó a mi conocimiento de una carrera muy grande entre varios estancieros, una carrera de caballos. Y fui como uno de tantos, aunque no llevaba un medio, o sea, no llevaba dinero. No faltaban, ya se entiende, en aquel gauchaje inmenso, muchos que ya conocían la historia de Martín Fierro. Y allí estaban los muchachos, o sea, ya cuenta que se encontró con sus hijos,
cuidando unos parejeros. Sus hijos estaban cuidando unos caballos y él los encuentra ahí. Cuando me oyeron nombrar, se vinieron al momento diciéndome quiénes eran, aunque no me conocieron, porque venían muy ahindiados y me encontraban muy viejo. La función de los abrazos, de los llantos y los besos se deja para las mujeres, como que entienden el juego. Pero el hombre que comprende que todos hacen lo mismo, en público canta y baila, abraza y llora en secreto. Es decir, adelante de la gente, él no se abrazó con los hijos, ni hizo escándalos, ni lloró por el encuentro. Lo único que me han contado es que mi mujer ha muerto, que en procura de un muchacho, o sea, yéndose detrás de uno de sus hijos, se fue la infeliz al pueblo donde infinitas miserias habrá sufrido, por cierto, que por fin a un hospital fue a parar medio muriendo y en ese abismo de males falleció al muy poco tiempo. Les juro que de esa pérdida jamás he de hallar consuelo. Muchas lágrimas me cuesta desde que supe el suceso. Mas dejemos cosas tristes, aunque alegrías yo no tengo. Me parece que el muchacho, o sea, uno de sus hijos, ha templado la guitarra y está dispuesto. Vamos a ver qué tal lo hace y juzgar su desempeño. Es decir, él está en una reunión contando su historia y está con sus hijos y sus hijos también van a cantar y van a contar lo suyo. Ustedes no los conocen, yo tengo confianza en ellos. No porque lleven mi sangre, eso fuera lo de menos, sino porque desde chicos han vivido padeciendo. Los dos son aficionados, les gusta jugar con fuego. Vamos a verlos correr. Son cojos, hijos de Rengo. O sea, son mis hijos, dice él. Son las astillas de mi palo, por decir así. Y bueno, dice esto de que sus hijos van a cantar y que van a saber hacerlo seguramente porque también han sufrido. Este es el canto 11. En el siguiente video vamos por los siguientes cantos.